Hola, muy buenas noches, mis queridos hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica en la Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena. Tenía mucho tiempo que no los veía, pero gracias a Dios hoy nos volvemos a ver. Le doy la bienvenida a todas las personas que nos están viendo y que se conectan en este momento. Y les recuerdo que estamos haciendo un estudio panorámico de la Biblia. En las últimas entregas estuvimos viendo lo concerniente al libro, al primer y al segundo libro de Samuel, y en el día de hoy vamos a empezar un nuevo estudio. Hoy vamos a empezar los libros de los reyes, primera parte. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos. Gracias, mi rey, por esta noche y por esta nueva oportunidad de estar aquí delante de mis hermanos compartiendo tu palabra, Señor. Gracias por las misericordias que nos has regalado hoy, Señor. Gracias por tu perdón, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por Jesús, gracias por la cruz, Señor. Gracias por tu poder, Señor, por la salud, Dios, porque estamos vivos, Señor, porque tenemos todo cuanto necesitamos, mi Dios. Gracias por tu palabra, porque ya nos alimenta, porque alienta nuestra vida, Señor, porque nos ayuda a retomar fuerza, Señor, porque vivifica nuestro ser, Señor. En esta noche, Dios, yo te pido tu asistencia, Dios, para que me des palabras fáciles y me uses para compartir esa palabra, Dios, que tú nos regalas. Bendice a mi hermano que me escucha, Señor, y que esta noche sea de bendición para todos nosotros. Glorifícate en medio de este lugar, Señor, y danos concentración para que sea ese escuchar y poner atención también nuestra adoración en esta noche. Dios, en Cristo Jesús. Amén. Entonces, voy a compartir pantalla y sin más preámbulos, como les decía, el libro de Reyes, primera parte. Permítame un segundito, aquí está. Ahora sí. Bien. Entonces, les decía que venimos en este estudio panorámico y en la entrega anterior mi compañero estuvo hablando sobre el primer y el segundo libro de Samuel. Entonces, ahora arrancamos con el libro de Reyes y es importante decir que el libro de Reyes fue originalmente un solo libro en vez de dos, al igual que el libro de Samuel, y que la continuidad entre el libro de Samuel y el libro de Reyes se ve, pues obviamente, principalmente en aquello que tiene que ver con la cronología, donde Samuel terminó, empiezan los reyes, pero la continuidad incluso es mucho más profunda que eso, porque la continuidad mora también en el hecho de que vimos a la persona de Samuel y David resaltando lo que es un liderazgo modelo para el pueblo de Dios, un liderazgo elegido por Dios y dedicado al pueblo y a Dios y a cumplir todas las leyes del pacto. Entonces, digamos que en este libro de Reyes vamos a ver un poco ya de contraste cuando ese liderazgo ya no es tan como estaba desde el principio. Entonces, el propósito de este libro es mostrar que cuando el pueblo sigue al líder de Dios, pues obviamente prospera, pero cuando sigue a un líder humano, perece. Entonces, siempre vamos recalcando, perdón, dentro de todos estos estudios que realmente la victoria y el éxito de la vida del hombre está en mantenerse cercano a su Dios y creador. Muy bien. Entonces, este libro de los reyes tiene unas divisiones que son cinco. El libro de Reyes se divide en cinco partes. La primera es el Reino Unido de Salomón, que está en el primer libro de Reyes entre el capítulo 1 y el capítulo 12 hasta el versículo 24. La segunda parte, que es el Reino Dividido, que es de Jeroboam a Zimri, entre el capítulo 12 y el 16, versículo 20 del primer libro de Reyes. La tercera parte, que dentro de ese rango del reino dividido está el ministerio de Elías y de Eliseo, que está entre el capítulo 16 del primer libro de Reyes, su versículo 21, y el capítulo 15, versículo 12 del segundo libro de Reyes. La cuarta parte, que se llama el reino dividido y la cautividad de Israel, que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 15 hasta el capítulo 17, versículo 41 inclusive, y la quinta parte, el reino dividido hasta la cautividad de Judá, que está en Segunda de Reyes, capítulos del 18, perdón, al 25. Entonces, en el día de hoy nos vamos a enfocar en, en la primera parte, que se llama el reino
unido de Salomón. El primer libro de Reyes vamos a ver que el reino de Israel y la casa de Israel, digamos, alcanza su mayor apogeo durante el reinado de Salomón, por lo menos administrativamente hablando, quien después de asegurar su trono, este rey se asegura un lugar en la historia, pues es reconocido como el hombre más sabio que jamás haya existido. Pero lamentablemente, como todos sabemos, esta sabiduría no le bastaron ni la sabiduría ni el poder para satisfacer el vacío que tenía este hombre en su corazón. Muy bien. Entonces, ¿cómo empezó todo? Nosotros hemos visto que fue durante el reinado de David que Israel entró en su época de oro, por decirlo así. Y se ha dicho que la historia de David, bajo la historia, bajo el reinado de David fue como la etapa de oro, la edad de oro, y durante el reinado de Salomón, digamos que ese oro se empezó a oxidar y se terminó de corroer posterior a la muerte de Salomón. Entonces vamos a ver un poquito durante estas entregas sobre el primer y segundo libro de Reyes, vamos a ver un poquito esa relación entre lo que fue el reinado de David y lo que fueron los siguientes reinados después, o sea, de los hijos de Salomón. Vale, entonces, ¿dónde empieza todo? Pues esto comienza al final de la vida de David. Es parte del ciclo, ya está cerrando ese ciclo de David y lo que sucede es que cuando ya él estaba muy enfermo y estaba viejo, su hijo mayor vivo, que se llamaba Adonías, consideraba o suponía que él iba a ser el sucesor dinástico de la corona. Digo su hijo mayor vivo porque este era hermano de Absalón, quien era más grande, pero que ya había muerto. Entonces era como el hijo mayor de él que estaba con vida. No por el orden en el que nació, sino el mayor que estaba con vida. Entonces resulta que él consideraba que él iba a ser el sucesor y lo que sucedió es que él mismo se declaró rey y se autoproclamó rey y empezó a tomar, digamos, algunas decisiones como si todavía, como si ya lo fuera, aunque David todavía estaba vivo. Esta historia la encontramos en el primer capítulo del libro de Reyes. Del primer libro de Reyes dice, versículo 1, el rey David era ya viejo, entrado en días, y lo cubrían de ropas, pero no entraba el calor. Los versículos del 5 al 8 de ese mismo capítulo 1 dice, entre tanto Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo, yo seré rey. Y dice la palabra que preparó para sí carros y hombres de caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Su padre nunca lo había contrariado. Ustedes saben que ya David tenía, digamos, tiene la Biblia varias anotaciones sobre cómo fue esa crianza de David con su hijo. Dice que nunca lo había contrariado preguntándole por qué has hecho esto. Y era también un hombre de muy hermoso parecer después de Absalón y había consultado con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, que respaldaban a Adonías, pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joaía, el profeta Natán, Simeí, rey, y los valientes de David no estaban con Adonías. Perdón. Muy bien, mis hermanos, lo que podemos ver que pasa aquí en este pasaje que acabamos de leer, nos permite afirmar que el hijo mayor de David que estaba vivo de alguna manera estaba replicando o sí, replicando y repitiendo el patrón que ya había hecho su hermano Absalón años atrás. Él consideraba que él debía ser el rey y de alguna manera empezó como una conspiración contra su padre. Entonces, él reclama su reino para sí y logra conseguir, digamos, ciertas personas que le apoyaran en esta empresa que le había arrancado. En estas personas o entre estos aliados teníamos a Joab, quien era el general de más confianza de David, y este Joab se trajo a otros personajes para apoyar esta conspiración. Pero dentro de las personas que estaban cerca había un notable grupo de eliminados que no estaban contados entre las personas o los secuaces o los compañeros que estaban con Adonías. En este caso eran el sacerdote Natán y el profeta, perdón, Abiatar el sacerdote y Natán el profeta.
Estos habían decidido ser leales a David. Entonces, digamos que decir esto es como algo trágico. Al final de la vida de David tener que lidiar con esto, que es un golpe de Estado, y más o menos de estos van los golpes de Estado. Las personas se alían y buscan la forma de sacar del poder a quien está para tomarlos para sí. Entonces, David enfrenta esta lucha de poderes al final de sus días, pero no debemos perder de vista que ya él había hecho un juramento a Betsabé, su mujer, y le había dicho que quien sería rey iba a ser su hijo Salomón. Entonces, él, al enterarse de esta conspiración que estaba teniendo, él organizó un plan y lo que hizo fue contrarrestar con este plan lo que estaba organizando su hijo Adonías. Es así que en el capítulo primero del libro de Reyes, versículos del 32 al 34, dice: entonces el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc y al profeta Natán, permítame un segundito, y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joaida. Ellos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadle a Gihón, que allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel. Y tocad trompeta y decid: viva el rey Salomón. Después subiréis tras él y él vendrá, se sentará en mi trono y reinará en mi lugar, porque yo lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Muy bien, mis hermanos, entonces al final de su vida, David toma la decisión de garantizarse que el rey sea la persona que él había elegido y no su hijo Adonías, porque ya le estaba decidido a que la sucesión dinástica la iba a asumir su hijo Salomón, pues esto estaba de acuerdo a sus deseos. Entonces, después de que Salomón es anunciado como el sucesor dinástico de David, este lo llama a su presencia, y esto está en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice: y acercándose la muerte de David, dice, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo: yo voy por el camino de todos en la tierra, sé pues fuerte, y dice, y sé hombre, guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Miren, muy a propósito del mes de la Biblia: guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo diciendo: si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te hará falta hombre sobre el trono de Israel. Entonces, después de esta bendición, esto es como prácticamente lo último que hizo David antes de morir. Entonces, cuando a Salomón finalmente le entregan el reino, digamos que él centra su concentración en la solemnidad que conlleva el hecho eh, de, de ocupar ese trono o ese reinado de forma obediente a la ley del rey, a la ley de Dios y a los mandamientos de Moisés. Entonces, así pasa el rey David el reino a su hijo Salomón. Y de alguna manera, pues la rebelión que estaba armando Adonías es pulverizada y todos sus enemigos pues son eliminados. Ya no quedaba duda, ya había sido ungido y proclamado como rey el hijo de David, Salomón. Entonces, en el capítulo número 3 nos vamos a dar cuenta de cuál es el retrato de este rey. Vamos a mirar un poco qué nos dice este pasaje. Dice en el capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice: Salomón se emparentó con Faraón. Escuche esto con cuidado.
Salomón se emparentó con Faraón, rey de Egipto, pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David mientras acababa de edificar su casa, la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo sacrificaba donde dice en los lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado casa al nombre del Señor. Salomón amaba al Señor andando en los estatutos de su padre, dice, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. La versión que estoy usando es la versión de las Américas, por si la están confirmando con la Biblia. Entonces, miren este detalle que nos relata. Lo que tenemos aquí, mis hermanos, es una especie de mal presagio de lo que se viene dentro del reinado de David. Es evidente que en nuestra cultura, cuando nosotros pensamos en el nombre de Salomón, nosotros siempre lo asociamos obviamente a sabiduría, lo asociamos a grandeza, lo asociamos a gloria. Pero a partir de este pasaje nosotros vamos a empezar a mirar unas cosas que nos empieza a evidenciar el retrato de este rey. Si nosotros hoy día vemos a alguien que tenga unos, digamos, unas tintes de sabio alto, decimos, esta persona tiene la sabiduría de Salomón, porque siempre que asociamos sabiduría pensamos necesariamente en este hombre por ese don que el Señor lo regaló. Y ustedes saben que su nombre se asocia en gran parte del Antiguo Testamento por la literatura que él escribió, que es la literatura sapiensal, donde encontramos muchos de los proverbios, también encontramos una porción importante de los salmos y también el libro de Eclesiastés. Pero, mis hermanos, como alguna vez dijo Aristóteles, dice, y cito, en el cerebro del más sabio de los hombres siempre se encuentra el rincón del necio. Hay una cosa que nosotros nos vamos a dar cuenta cuando leemos historias sobre los grandes héroes de la Biblia, y es que la Biblia hace el retrato de estas personas, pero lo hace sin temor a mostrarnos cuáles eran los defectos de estas personas. Si nosotros analizamos el retrato de Salomón, al inicio de su reinado, él evidencia una sabiduría extraordinaria y una profunda devoción a las cosas de Dios. Recuerden que David, como les decía, representa la edad de oro de Israel porque él extendió las fronteras de Dan hasta Beerseba, pero digamos que por lo menos administrativamente lo que hizo David fue superado por su hijo Salomón, porque Salomón fortaleció los tesoros de Israel, inició un proyecto ambicioso de construcción y programas públicos y proyectos que incluso fortaleció las relaciones con otros reinos. El poder militar del reino también se había fortalecido. Digamos que administrativamente él hizo muchas cosas que hicieron al reino, por lo menos administrativamente, más grande de su padre. Pero lo que empezó, digamos, con un espíritu humilde y dependiendo de Dios de un tiempo para otro, empezó a desmoronarse. Y la respuesta del por qué ocurre este desmoronamiento está en muchas de las decisiones que tomó este rey Salomón. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, el trabajo que él tenía por delante era un trabajo arduo, porque de alguna manera él tenía que entrar a llenar esos zapatos que había dejado su papá, y era una responsabilidad muy grande, y él era un joven idealista que había tenido un matrimonio, eh, digamos, con intereses políticos y se termina casando con la hija del faraón de Egipto. Entonces, él llega a este reinado con el mayor deseo de cumplir lo que su padre venía haciendo, pero digamos que en el camino, con varias decisiones que él toma, que en este pasaje empezamos a verlas retratadas, él termina llegando a decisiones que terminan llevando el reino a la división.
Pero vamos a ver por un momento un poco de esa sabiduría de la que se habla del rey Salomón, pues de la dimensión de su sabiduría. Si nosotros miramos en el capítulo 3 del primer libro de Reyes, del versículo 5 al 9, dice, y en Gabaón el Señor apareció, perdón, se me fue, y en Gabaón el Señor apareció a Salomón de noche en sueños y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia en la que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Y ahora bien, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está medido de tu pueblo al cual escogiste. Perdón, tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Y entonces ahí está la petición de Salomón. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Cuando nosotros empezamos a ver este pasaje, nos damos cuenta que este era un joven que estaba abrumado con la misión que se le había puesto entre las manos. Como les decía, era un reto muy grande y en ese momento él está dormido y siente que Dios le dice, pídeme lo que quieras. Y lo interesante del pasaje es que él no pide las cosas que de pronto normalmente pediría un joven o una persona si le dieran esa oportunidad. No pidió dinero, no pidió poder, no pidió no sé, gobernar más naciones. Él hizo una petición humilde, él no se apasionó, digamos, por los tesoros terrenales por los que todo el mundo se apasionaría o que consumen el corazón de un joven. Él lo que deseaba era tener un corazón entendido. Él quería sabiduría para poder ser un buen rey. Cuando él empezó su mandato, su deseo más grande era poder ser un gran rey, un buen juez como Samuel y un rey piadoso como su padre. En el capítulo 3 nos reflejan en los versículos del 10 al 14 cómo fue la respuesta del Señor. Dice, y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habría entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas, miren esto, y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como tu padre David anduvo, entonces prolongaré sus días. Mis hermanos, la petición del rey Salomón fue humilde y Dios le dio a él, después de escuchar su petición, aún lo que él no pidió. Y la Biblia, si ustedes leen estos pasajes que están en los libros de los reyes, que les recomiendo como siempre a todos que lo lean de primera mano, ustedes se van a dar cuenta cómo la Biblia grafica toda esa inmensa riqueza y gloria que tenía el rey Salomón. Era un hombre terriblemente opulento. Su primera gran tarea, mis hermanos, era cumplir el sueño de su padre y la voluntad del Señor, que era hacer la casa que sería la casa de Dios. Y es bajo su reino que ustedes saben que ese templo se construye y eso lo hace a través de un tratado que hace Salomón con el rey de Tiro, el cual proporcionó todos los materiales que se requerían para la construcción del templo. Y dice que al momento de su culminación vemos esa dedicación tan bonita que Salomón hace del templo.
Y esta también es esa manifestación de la vida de obediencia que hasta ese momento Salomón procuraba llegar. Pero ¿qué es lo que pasa después? Llega el momento del declive y esto lo vemos en el capítulo 11, versículos del 1 al 5, la caída espiritual del rey. Porque la caída de Salomón, el, digamos, el descarrío que él tuvo fue a nivel espiritual y eso luego se experimentó en todas las áreas de la vida del reino de Israel, porque al final el líder influencia a todos los que tienen debajo. Dice, pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Dice moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no os unirás a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses, dice, pero Salomón se apegó a ellas con amor y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Esto fue lo que sucedió con Salomón. Mis hermanos, el poder le corrompió. Y si nosotros vemos los pasos a la caída, tendremos que decir que en estos pasos hay por lo menos tres que podemos identificar. Dice también en ese mismo capítulo 11, versículos del 9 al 11, dice, y el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había ordenado en cuanto a esto que no siguiera a otros dioses. Dice, pero él no lo guardó, él no guardó, perdón, lo que el Señor le había ordenado. Y el Señor dijo a Salomón, porque has hecho esto y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, ciertamente arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. Muy bien, mis hermanos, entonces les decía los pasos para la caída. Y los reflejan desde el capítulo número 3 y luego digamos que se acentúa en el capítulo número 11. Primero, dice que Salomón amaba a Dios, pero presentaba sacrificios a él en los lugares altos que eran usados para los sacrificios paganos. Ya aquí teníamos un problema porque Salomón estaba presentando unos sacrificios en un lugar que representaban algo totalmente contrario a la presencia de Dios, y no solo él lo hizo, sino que llevó al pueblo también para que lo hicieran. La segunda cosa que pasa es que se casa con una mujer pagana que, además de ser una desobediencia, porque el Señor les había dicho que no debían juntarse con personas paganas de otros pueblos, sino que debían mantenerse para que su corazón no se desviara, como efectivamente pasó, porque empezó a adorar a los reyes, a los dioses, perdón, de estas mujeres. Él, a través de esta decisión, termina comprometiendo la integridad de su corazón hacia Dios. Ya su obediencia no estaba con Dios. Y el tercer paso a la caída, que se refleja en el capítulo 11, es su debilidad por las mujeres. Y todas eran de diferentes naciones, así que imagínense ese sincretismo que tenía ese hombre en el corazón, y ese hombre lideraba a un pueblo y ese hombre terminó afectando a todo el pueblo que lideraba. Y miren, mis hermanos, aquí viene la enseñanza. Parece tonto, pero pequeñas decisiones terminan haciendo grietas que se vuelven agujeros, que luego se vuelven fosos con los cuales se consume nuestra vida. La sabiduría de Salomón no le permitió distinguir, o la sabiduría de Salomón no lo llevó a decidir más bien, porque él sabía que era bueno y que era malo, pero al final decidió cosas que él sabía que no estaban bien, y estos pasos lo llevaron a la caída. Complacer a estas mujeres con los altares a sus deidades paganos fue su perdición. Y también en su afán, mis hermanos, de hacer el reino más grande, él también empezó a hacer todo tipo de relaciones,
de pactos, de tratados con otros pueblos, y instituyó una cosa que se llama el corbé, que es un término usado para referirse al trabajo de esclavo. Dice que incluso Salomón llegó a esclavizar parte de su pueblo, y esto fue una de las cosas esenciales para terminar de completar, o sea, hizo esta esclavitud para terminar de completar las construcciones que él había decidido hacer en obras públicas, pero esto provocó, aunado a la apostasía religiosa en la que estaba, que próximamente el reino se terminara dividiendo. Entonces, mis hermanos, esta es la primera parte de la historia de Reyes que vamos a ver. Y como les decía, aquí durante todas estas entregas vamos a estar viendo entonces cómo son esas relaciones de lo que pasó con David y lo que pasó con otros reyes, mis hermanos. Pero la vida de Salomón nos deja grandes enseñanzas para nuestra vida sobre las decisiones que estamos tomando, sobre las cosas pequeñas que dejamos pasar, que no colamos y terminan comprometiendo nuestra integridad al Señor. Entonces, que el Señor nos permita discernir esas pequeñas y esas grandes cosas que nos están apartando de Él, y que también el Señor nos dé carácter para decidir lo que es correcto y lo que Él nos muestra que es lo mejor. Vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, Dios. Yo te pido que esta produzca el efecto para el cual tú le envías. Bendice a mi hermano que me escucha, bendice esta iglesia, Señor, y que sea, Señor, cada día tu palabra, esa luz que despeja la oscuridad que hay en nuestro entendimiento, Señor, y que nos muestra la verdad. Te amamos, Dios, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, entonces les agradezco por este tiempo que hemos podido compartir juntos, y los invito a que se sigan conectando a todo el contenido que estamos compartiendo en la sala virtual y en nuestra página www.icctg.com. Que Dios les bendiga y les guarde. Me encantó compartir este tiempo con ustedes. Chao.